Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el seminario técnico correspondiente a los frameworks de programación web, modelo vista controlador, concretamente al framework CodeIgniter. Lo que queremos ver hoy, lo que intentamos conseguir es ver cómo podemos crear un proyecto web usando el framework web CodeIgniter. Vamos a ver las configuraciones básicas que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro framework para poder utilizar una base de datos y que nuestra página web pueda hacer uso de un servidor de base de datos para almacenar todos los contenidos que necesitemos. Vamos a ver un método muy sencillito que nos proporciona CodeIgniter para poder administrar las sesiones, utilizando además la base de datos, de forma que aseguramos un poquito más la información de los usuarios. Y luego por último, o más que por último, casi que lo primero que veremos va a ser cómo utilizar un modelo, el patrón, un modelo vista controlador para el desarrollo de aplicaciones web. ¿Vale? Todo eso son los objetivos que tenemos para esta sesión. Para ello vamos a ver los siguientes puntos. En principio vamos a ver un poquito qué es eso del patrón modelo vista controlador para el desarrollo de aplicaciones. Seguidamente veremos algunos de los frameworks PHP más populares que existen y empezaremos a hablar de CodeIgniter. Y luego pasaremos ya así a hacer un repaso general de qué es CodeIgniter, de la estructura que tiene un proyecto en CodeIgniter, cómo podemos hacer la configuración de CodeIgniter, cuáles son los ficheros que tenemos que tener en cuenta, cómo hacer la configuración de base de datos, son dos puntos muy sencillitos. Vamos a ver además cómo podemos gestionar las sesiones utilizando CodeIgniter y cómo hacer la configuración dentro de CodeIgniter para que utilice base de datos para las sesiones, y luego vamos a hacer una aplicación utilizando el patrón modelo vista controlador con CodeIgniter. Vamos a ver cómo vamos a crear los controladores, vamos a ver cómo crear modelos y vamos a ver cómo crear vistas, ¿vale? Todo bastante sencillo. Bueno, el patrón de modelo vista controlador no es más que un modelo de desarrollo de software en el que se divide la aplicación en diferentes partes funcionales, de forma que no vamos a atacar el desarrollo de la aplicación en su conjunto general, sino que vamos a ir desarrollando determinadas partes de la aplicación para que nos resulte bastante más sencillo. Además, estas partes van a separar completamente diferentes cuestiones como son, por ejemplo, el acceso a base de datos o como son la presentación de los datos al usuario. En este pequeño esquema veis cómo se gestionaría eso, utilizando, por ejemplo, en primer lugar el modelo, ¿vale? Que se va a encargar del acceso a base de datos. Es decir, nosotros tenemos nuestro modelo y es el que se encarga del envío y recepción de datos de la base de datos. Todo lo que tenga que ver con acceso a los datos se debería de gestionar directamente sobre un modelo. Luego tenemos la vista es la que se encarga de presentar la información al usuario. La flecha que tenemos aquí es solamente de ida, no hace ningún tipo de gestión adicional, solamente recibe los datos del controlador y los envía para que los vea el usuario. Y por último, el controlador es quien gestiona la lógica de negocio. El usuario, cuando interaccione con nuestra página web, lo que le va a estar es emitiendo órdenes al controlador. El controlador, en caso de que sea necesario, enviará señales al modelo para recuperar datos o para guardar datos, dependiendo de lo que haya hecho el usuario, y con el resultado de todo eso y la lógica que quiera incluir en el controlador, se lo enviará de nuevo a la vista para que sea esta la que lo presente nuevamente al usuario. ¿Vale? De esta forma tenemos muy bien separado cada una de las funcionalidades y cada uno de los elementos que van a formar nuestra aplicación se va a encargar de una única cosa y va a ser muchísimo más sencillo la gestión de nuestra aplicación y el mantenimiento a futuro. Para poder hacer este tipo de estructuras podemos hacerlo de dos formas. La primera forma sería implementar nosotros esa estructura, implementar nosotros pues unos ficheros que se encarguen solamente de la gestión de base de datos, otros ficheros que se encarguen de la lógica, todo hacerlo nosotros a mano, ¿vale? Sin embargo, bueno, eso es un poco reinventar la rueda. Existen ya empresas, existe ya software que se han dedicado justamente a prepararnos el terreno para que no tengamos que hacerlo todo desde cero. Esos son los frameworks PHP o los frameworks en general. Un framework no es más que un conjunto de herramientas que nos van a permitir un desarrollo más rápido de una aplicación. Los frameworks PHP concretamente lo que nos aportan van a ser una serie de funcionalidades como acceso a base de datos, como presentación
presentación directa de los datos en pantalla, la gestión del controlador de una forma muy sencilla, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy recomendable utilizar este tipo de framework o este tipo de herramientas, como son los frameworks, para simplificarnos la vida, ¿vale? Hay muchas cosas que ya están hechas. Vale, existen un montón de frameworks, entre ellos los más destacados serían Symfony, ¿vale? Posiblemente uno de los, no de los más antiguos, pero sí uno de los que tiene más tiempo, concretamente en la actualidad que está en desarrollo de Symfony 2, ¿vale? Y tiene una cuota más o menos de un 15%. Estos son datos de marzo. Luego tenemos Laravel. Laravel irrumpió en el mercado de los frameworks no hace demasiado tiempo. Es de los más jovencitos que tenemos aquí. Pero ha gustado muchísimo. Es un framework que permite realizar cosas bastante rápido. Sin embargo, tiene una curva de aprendizaje un poquito compleja, ¿vale? No es tan compleja como Symfony, pero sí es un poquito más compleja que otros. Entonces, en algunos casos, para proyectos que sean más chicos y proyectos que sean más simples, el meternos con Laravel puede ser excesivamente complejo, ¿vale? Luego tenemos otros frameworks como son CakePHP, ZenFramework o G, ¿vale? Que son frameworks minoritarios. Actualmente, como veis, los porcentajes de utilización no son muchos, siguen en desarrollo, se siguen utilizando, pero hay otros que son más utilizados. Y ahí es donde llegamos ya a CodeIgniter. CodeIgniter no es el primero de todos, como veis es el tercero actualmente en uso. La ventaja principal que nos ofrece CodeIgniter con respecto al resto, lo primero sería la curva de aprendizaje, que es muy sencilla. Es un framework que, si entendemos bien el patrón modelo vista controlador, va a ser muy simple el ponernos al día con este framework y empezar a desarrollar aplicaciones. Veremos que lo que nos va a durar la clase vamos a hacer una pequeña aplicación y lo vamos a estructurar todo de una forma muy rápida y sencilla. Va a tener además un tamaño muy ligero, apenas ocupa 1,5 MB, 2 megas. Por ahí anda lo que nosotros vamos a necesitar de framework frente a otros que pueden ser 10, 15 y 20 megas tranquilamente. Con lo cual, para proyectos pequeñitos es ideal. Va a hacer que nuestra página web vaya muy rápido y entonces es un extra, ¿no? Y luego vamos a necesitar muy pocos requisitos técnicos, en el sentido de que el servidor donde nosotros vamos a alojar el CodeIgniter realmente no necesita nada más que PHP. Si vamos a utilizar encriptación, vale, va a necesitar el MyCrypt, ¿vale? Una librería de PHP para poder hacer la encriptación de datos y ya está, no necesita más nada. Si nos vamos a framework como Laravel, por ejemplo, los requisitos técnicos que tienen son muchísimo mayores. No solamente necesita la instalación de PHP, sino que además necesita de una gran cantidad de librerías de PHP instaladas, que no es complejo instalarlas, no es nada que no se pueda solventar, pero ya empezamos con más restricciones, ¿vale? Con lo cual, CodeIgniter, sencillez, rapidez y muy ligero, ¿vale? Y sobre todo fácil de aprender. Bueno, ¿cuál sería la estructura que tiene un directorio CodeIgniter? ¿Cuál sería la forma en la que nosotros tenemos que empezar a movernos? Bueno, pues en CodeIgniter lo que nos vamos a encontrar en primer lugar va a ser una carpeta System. Bueno, vamos a irnos al principio. Tenemos el index.php, el fichero de entrada a nuestra aplicación, y luego tenemos dos directorios, el directorio System y el directorio Application. Directorio System es el directorio donde se encuentran todas las carpetas y todas las librerías y todos los ficheros que nos da el framework, ¿vale? Eso sería el core del framework, ¿vale? Toda la funcionalidad se encuentra ahí. Nosotros ahí no tenemos que tocar absolutamente nada, no es recomendable, sobre todo porque en cuanto llegue algún tipo de actualización, la carpeta System es la que tenemos que modificar, con lo cual es mejor nunca meternos ahí. Para nosotros, la carpeta que realmente importa es la carpeta Application, que es la carpeta principal donde nosotros vamos a meter toda nuestra aplicación. Aquí vamos a tener un directorio caché, donde si habilitamos la caché de las páginas web, va a utilizar CodeIgniter para almacenar todas esas páginas temporales que va a tener cacheadas. Vamos a tener un directorio y un fichero config, que es donde se está la configuración de la aplicación. Ahora lo veremos más detalladamente. El directorio controllers, donde meteremos los controladores. El core, donde deberíamos de meter aquellas clases que nosotros queramos sobreescribir del framework. Yo antes decía que en System mejor no meter nada. Si queremos sobreescribir cualquier clase del framework, lo metemos por aquí.
Helpers, aquí son ficheros que nosotros podemos utilizar para agregar funciones sin estructura de clase ni nada, para que nos ayuden en nuestra ejecución. Por ejemplo, yo quiero crearme una función que me resuelva de una manera sencilla el crear un log en el sistema. Pues yo puedo crearme esa función de forma que yo, cuando esté trabajando con la aplicación, simplemente llamo a esa función, ¿vale? Cargo al helper y ya la tengo. No necesito crearme una clase, crearme métodos estáticos ni cosas de esas, ¿no? Simplemente una función que la llamo y listo. Algo sencillo. Luego tenemos el directorio hooks, ¿vale? Los hooks no son más que, dijéramos, como trigger de una base de datos. Son lanzadores que nosotros podemos intercalar en la ejecución de nuestro programa por si queremos que se realicen determinadas acciones antes de que cargue la página, después de cargar la página, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos un directorio por si queremos incluir diferentes idiomas a la aplicación. Aquí meteríamos los ficheros de idiomas. Tenemos un directorio para librerías adicionales. Los helpers están muy bien si nosotros queremos realizar solamente una funcioncilla pequeña, pero si queremos tener algo más importante, como por ejemplo alguna librería para gestión de PHP, de PDF, pues lo podríamos meter aquí en library, ¿vale? Si la librería, por ejemplo, no es creada por nosotros, sino que es externa, pues entonces en ese caso lo meteríamos dentro de third party, ¿vale? Que sería para librerías completamente externas y ajenas a nosotros. Luego tenemos un directorio de log donde nuestro CodeIgniter va a meter los registros o los errores, la información y demás que se van a ir produciendo a lo largo de la ejecución, y dos carpetas que ya son la de modelo y la de vista, que aquí tenemos pues eso, los modelos y las vistas. Estas que están en negrita son las carpetas principales, las que más vamos a utilizar. La carpeta configuración, la de controladores, modelos y vistas, evidentemente, y luego la de helpers y library, que serán las que utilicemos pues, bueno, cuando ya hagamos algo más serio con nuestro CodeIgniter. Vale, bueno, ¿qué configuración deberíamos de hacerlo? Una configuración muy básica, ahora lo vamos a repasar porque tenemos que hacer nuestra configuración directamente sobre la aplicación que vamos a crear, pues ahora lo vamos a repasar. Aquí le vamos a dar simplemente para que conozcáis algunos de los ficheros importantes que tenemos de configuración. Bueno, el primer fichero sería autoload, ¿vale? Es un fichero que nos va a permitir hacer una carga automática de determinados elementos que nosotros podemos llegar a utilizar dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, si queremos utilizar las sesiones, CodeIgniter nos proporciona una librería específica para mantenimiento de sesiones. Pues entonces, en vez de tener que estar cargándola cada vez que abramos un controlador, pues podemos decirle a nuestro sistema que nos la cargue automáticamente, ¿vale? Aquí podríamos cargar, además de esas librerías, pues podríamos cargar los helpers que nosotros queramos, la librería externa, lo que veamos. Luego tenemos un fichero de configuración, el config. En este es el fichero de configuración principal. Aquí vamos a tener unos pocos elementos, muy poquitos, como veis, que son necesarios configurar. Primero tenemos el base URL, ¿vale? Que es básicamente la dirección donde está alojada nuestra aplicación web, ¿vale? Porque necesita conocerla. Luego, si vamos a utilizar o no el fichero index.php, ya que lo podremos omitir, ahora lo veremos cómo. El lenguaje que queremos utilizar para los mensajes que nos pueda proporcionar la aplicación, ejemplo, mensajes de error. Si queremos utilizar otro lenguaje que no sea el inglés, existe librería en GitHub, por ejemplo, que nos podemos descargar y que simplemente las copiamos y listo. Dentro de la página de CodeIgniter no recuerdo si tenían enlace directamente a los lenguajes. Es posible, ahora lo vemos. Luego tenemos aquí el nivel de log que queremos, el nivel de detalle, si queremos que se muestre el log por cualquier tipo de cosa que ocurra en el sistema o simplemente por los errores y demás. Y luego si queremos utilizar encriptación, pues la llave que vamos a utilizar para encriptación simétrica. Luego tendremos un fichero de constantes, en el caso de que queramos definir constantes en nuestra aplicación, nos proporciona este fichero que se carga de forma automática y así lo tenemos todo listo. Un fichero de configuración de base de datos y un fichero de configuración de rutas. Las rutas no son más que la URL que nosotros tenemos o queremos poner dentro de nuestra barra de navegación para acceder a las diferentes páginas. ¿Vale? Eso sería la configuración. La configuración de base de datos está en un fichero aparte, que es el de base de datos, y aquí pues bueno, especificaremos cosas tan sencillas como el servidor donde está la base de datos, el nombre de usuario, contraseña, el nombre de la base de datos y el driver que queremos utilizar.
Aquí tenemos pues bastantes drivers. Tenemos drivers de MySQL, de Oracle, para utilizar ODBC, para utilizar SQLite, es decir, existen bastantes drivers. Dependiendo de la base de datos que lleve nuestra aplicación, pues podríamos utilizar uno u otro. Las sesiones, estoy yendo un poquito rápido porque quiero que esto lo veamos todo sobre el terreno, ¿vale? Sobre la aplicación. Ahora vamos a descargarnos el framework, vamos a hacer todo, entonces va a ser más fácil verlo por ahí. Aquí simplemente las notas de cómo sería, ¿vale? Entonces la sesión, la librería sesión, si nosotros la ponemos de autocarga, pues simplemente podremos acceder a ella utilizando this flecha session para lo que sería directamente acceder al objeto sesión. Podríamos recuperar los datos utilizando el nombre de elemento o user data y el nombre de elemento. Esta segunda opción es más recomendada, ya que en caso de que el elemento que nosotros queramos recuperar de la sesión no exista, nos devuelve null y no nos genera ningún tipo de error. Tenemos para iniciar los datos set user data y para quitarlos un set user data. Como veis, son simplemente unos elementos muy sencillitos, no necesitamos aprender mucho para gestionar la sesión. La base de datos, la configuración de base de datos está dentro del fichero config, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer es que indicarle que el driver que queremos utilizar es la base de datos, una tabla de nuestra base de datos que queremos utilizar y ya CodeIgniter nos proporciona un script para poder generar esa tabla sin que nosotros tengamos que modificar nada y listo. Con esto ya estaríamos preparados para funcionar. Vamos a irnos a compartir la pantalla y vamos a ir haciendo todo esto de una forma más sencilla, ¿vale? Más práctica. Bueno, lo primero, la página web donde podemos descargar, codeigniter.com. Aquí tenemos la versión 3.1.9, que es la actual, salió, me parece que fue no hace demasiado, aquí el 12 de junio, ¿vale? Luego tenemos una página esta de aquí del manual, es muy útil toda la información que podemos encontrar por aquí, ¿vale? Tiene bastante información y ahora haremos referencia a ella, por ejemplo, aquí si queremos crear la base de datos para la sesión, simplemente escribiendo Session Database nos llevaría directamente a la librería de sesión y aquí nosotros tendríamos ¿dónde estás? Bueno, por aquí nos daría directamente la consulta SQL para poder crear nuestra, aquí está, ¿vale? Para MySQL, para Postgre, es decir, que toda la información que nosotros vamos a necesitar la tenemos aquí. Cualquier cosa la tenemos por aquí. Si no, siempre hay muchos foros que nos pueden ayudar. ¿Vale? Bueno, yo para esta sesión me he descargado ya el framework. Vamos a irnos a la carpeta donde lo tengo. ¿Vale? Estaría en descargas y yo tengo aquí mi carpeta de CodeIgniter 319. ¿Vale? Para yo hacer la instalación, lo único que necesito a priori es esto. No vamos a entrar en la carpeta de test ni nos vamos a llevar tampoco la guía de usuario, es decir, que con estas tres cositas tendría suficiente. Me lo voy a copiar por aquí, ¿vale? Y me voy a ir al escritorio que tenía yo mi acceso directo a la carpeta que finalmente voy a utilizar. Entonces vamos a copiar aquí, o vamos a mejor dicho, el framework. Además, yo ya tengo configurado lo que sería el servicio web, ¿vale? Para poder funcionar con esto, pero antes de que termine de funcionar tengo que hacer una pequeña configuración, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Yo tengo aquí ya mi directorio, como veis, dentro del directorio aplicación, dentro del directorio aplicación config, lo primero que tengo que irme es al fichero config.php porque aquí tengo que especificar la ruta, ¿vale? En la que se encuentra mi aplicación. A ver, la ruta no es más que http y esto es codeigniter.fog.local 2.8888 porque tengo un servidor local instalado, ¿vale? Entonces yo de primera simplemente guardando esta información tendría suficiente. Ya con eso tengo todo lo necesario para funcionar. Si le doy a recargar mi página, ya sobre la marcha me aparece bienvenido a CodeIgniter
decir, ya el framework está funcionando y ya estoy recuperando la información, ¿vale? Bueno, aquí hemos dicho que tenemos varias configuraciones. El index page que nos dice si queremos o no queremos utilizar esta información. Aquí simplemente lo podríamos borrar. Pero para poder borrarlo, yo necesitaría hacer alguna configuración adicional, ¿vale? Y eso dentro de las rutas aparece la información que nosotros queremos copiar, ¿vale? Esto se trata de simplemente es una posibilidad que nos ofrece Apache, ¿vale? Para poder utilizar la ruta amigable, ¿vale? Coordinator URLs, aquí tiene que estar y aquí está, ¿vale? Simplemente creándome un fichero .htaccess, ¿vale? En el cual yo le meta esta información sería suficiente para hacer uso de una ruta amigable. De primero le vamos a dejar el index.php, vamos a dejar eso ahí para que entendáis mejor a qué me refiero, ¿vale? Bueno, luego tendríamos configuraciones adicionales, como hemos dicho antes, el idioma, aquí tenemos el charset para utilizar, prefijo de clase y demás. Como veis, hay mucha información que también la tenemos disponible dentro de nuestro fichero de configuración, con lo cual siempre vamos a tener bastante ayuda de cómo hacer que esto funcione, ¿vale? Bueno, la siguiente cuestión que yo quería ver es la base de datos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser configurar una base de datos, ¿vale? Para poder funcionar. Eso, nos vamos a ir al fichero de base de datos y dentro del fichero de base de datos aquí nos aparece el servidor donde me quiero conectar, que va a ser mi servidor de base de datos. Le voy a poner el puerto porque si no, no lo va a reconocer, ¿vale? Le vamos a poner además el nombre de usuario y contraseña que yo le tengo asignado, que sería a mi base de datos, ¿vale? Y ya está, no necesito meter absolutamente más nada. Es una base de datos MySQL, con lo cual el driver me va perfecto y el resto de cuestiones las puedo dejar por defecto, ¿vale? Perdón. Con esto lo que estoy haciendo es que ya tengo posibilidad de acceder a la base de datos para recuperar información, ¿vale? ¿Qué es lo que yo tengo en la base de datos? Bueno, pues básicamente tengo dos tablas, una de provincia y otra de municipios que vamos a utilizar pues, para hacer nuestra página web. Vale, ¿cómo podemos hacer nuestra primera página web con Codeigniter? Lo primero que tendríamos que hacer sería crearnos un controlador. Yo tengo aquí este controlador de prueba, que es el de bienvenida, el que se está encargando de darnos la hoja esa de información, y me voy a crear uno nuevo que va a ser provincias. Si vais a programar utilizando Linux o cualquier sistema operativo que sea cancel sensitive, es importante que el nombre empiece por mayúscula, ¿vale? El nombre de los controladores. Vale, tengo el controlador. Vamos a borrar todo esto que no nos hace falta ahora mismo. Lo que tengo que ponerle el mismo nombre que yo le he puesto aquí al fichero, y aquí simplemente voy a hacer algo que no debemos hacer más adelante, pero ahora mismo es suficiente, ¿vale? Y es mostrar directamente información en provincia. Eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya lo tenemos disponible. ¿Dónde? Dentro de una página que es index.php/provincia. Bueno, he cometido algún error en la línea número 9 de provincias. Claro, si no le pongo el punto y coma es normal, ¿vale? Entonces, como veis, queda un poco extraño esto de tener que meter aquí el index.php, ¿vale? Eso es lo que yo comentaba antes. Entonces, para evitar tener que poner el index.php, esto dentro de nuestro directorio raíz, nos creamos el nuevo fichero .htaccess, ¿vale? Y este htaccess le incluimos la información que teníamos por aquí, ¿vale? Que sería esta. Lo que hace esto es que para todas las peticiones que se haga, él ya le pone por debajo el index PHP, pero nosotros no tenemos por qué ponerlo en la barra de direcciones, ¿vale?
haciendo eso y modificando la configuración para indicarle que ya no tenemos fichero index.php, ¿vale? Haciendo esas dos pequeñas cosas, ya nosotros podríamos acceder a la aplicación quitándole el index, ¿vale? Al final el resultado es exactamente el mismo. Aquí no hay ninguna modificación adicional. Otra de las cuestiones que tenemos es cuál es el controlador por defecto, porque si yo accedo aquí a la página web, directamente me saca este mensaje. Yo no quiero que me saque este mensaje. Eso existe uno de los ficheros de configuración, que es el routes, ¿vale? Que este es donde nosotros definimos el controlador por defecto. Si nosotros especificamos provincias como controlador por defecto, ya cuando carguemos, automáticamente él ya se encarga de abrirnos el controlador provincia. Vale, si os fijáis, yo he puesto aquí index. Este es el nombre de nuestra función por defecto. Cuando nosotros conectemos con lo que sería el controlador provincia, si no le hemos metido a priori ningún parámetro ni nada, nos sacaría lo que sería este método, ¿vale? Si nosotros queremos hacer, que ahora después haremos, función, vamos a poner aquí municipios, ¿vale? Y le voy a agregar una variable que va a ser ID provincia, ¿vale? Identificador de la provincia. Yo voy aquí municipios, ¿vale? Y vamos a hacerlo mejor, y es que le vamos a poner, para ver el resultado que esto tiene, vamos a ponerle el ID provincia, ¿vale? Entonces, hemos creado una nueva función dentro de provincias. ¿Cómo accedemos a esta función? ¿Cómo la llamamos desde el navegador? Bueno, pues eso sería tan sencillo como poner provincias, ¿vale? Municipios y el identificador del municipio. Entonces esto me está diciendo que tengo que llamar al controlador provincia, dentro del controlador provincia al método municipio, y dentro del método municipio le voy a pasar como parámetro el 18, ¿vale? Entonces, si accedo, veréis que me aparece municipio 18. Si yo esto lo cambio aquí y le pongo 26, pues me aparecerá 26, ¿vale? Como veis, está llamando al método que hay dentro del controlador y le está pasando un identificador, ¿vale? Sencillo. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer sería, vamos a almacenar algún dato en sesión, ¿vale? Hemos dicho que queríamos tener las sesiones antes de pasarnos ya a crear el modelo y demás. Vamos a crearle una sesión. Para las sesiones tenemos tenemos dos opciones. La primera opción es utilizar la librería de sesión sin almacenar nada en base de datos, lo cual no lo va a guardar en una cookie, con lo cual estaríamos almacenando los datos que el usuario va a utilizar dentro de la aplicación en el ordenador del propio usuario. Eso no es del todo seguro. La mejor opción es siempre utilizar la cookie para guardar solamente una referencia de la sesión y luego en base de datos esté la sesión con todos los datos de sesión y solamente sea el servidor el que verdaderamente maneje esa información, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer esa configuración, ¿vale? De base de datos. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser en el autoload, la librería autoload, que nos permite, como vemos, cargar muchas librerías. Vamos a meter alguna información adicional. Yo voy a utilizar la base de datos. Entonces lo correcto es que por defecto la base de datos se cargue. Además yo quiero utilizar las sesiones. Pues entonces lo correcto es especificarle que también me cargue la sesión. Además de estas librerías, puedo tener otras cosas que me pueden ayudar si yo quiero utilizar la caché, o por ejemplo si yo quiero utilizar algún helper adicional. URL me permite tener funciones para controlar directamente la URL, generar enlaces, generar un montón de cosillas. Entonces esas son las que yo por defecto suelo incluir. Luego aquí tenemos ya otras muchas opciones que si queremos autocargar, por ejemplo un modelo. Los modelos nosotros los vamos a cargar a mano para que no haya ninguna carga por defecto de nada, ¿vale? Entonces una vez que yo ya tengo eso cargado por defecto, ya podría utilizar la sesión, pero quiero utilizarla en base de datos.
Entonces yo para eso me voy a mi fichero de configuración y en ese fichero de configuración lo que hago es que, bueno, primero el log es uno de los parámetros. Yo quiero que por defecto me loguee, si hay errores, me lo guarde en mi fichero de log. Si no, lo tendríamos deshabilitado. ¿Vale? Y ahora lo siguiente sería la sesión. Aquí. Entonces, database y importante aquí ponerle el CI Sessions. ¿Vale? Este es el nombre de la tabla que yo he creado utilizando el script que me daba CodeIgniter. ¿Vale? Entonces me lo tiene que guardar ahí directamente. Vamos a ver si todo ha funcionado correctamente. Si yo recargo la página y ha habido cualquier tipo de error, aquí debería de fallar. Si no se puede conectar con el servidor, si, vale, parece que todo ha ido correcto. ¿Vale? Con eso quiere decir que ya tendríamos una conexión perfecta con mi servidor de base de datos y demás. Si hubiera habido cualquier error, aquí en log me habría aparecido un fichero con la fecha de hoy, indicándome que ahí están todos los registros de error que se han producido hoy. ¿Vale? Bien, pues entonces en teoría yo ya tengo mi información. Vamos a poner aquí en provincia algo para verificar que la sesión la estamos cogiendo correctamente. Entonces yo ya puedo utilizar el objeto session, ¿vale? Teníamos un get user data cerca, user data, ¿vale? Y yo voy a coger aquí provincia. ¿Vale? O mejor dicho, provincia anterior. Yo voy a guardar esta información en provincia anterior, igual a esto, y entonces aquí pongo provincias y aquí pongo, vamos a hacer si provincia anterior, es decir, si provincia anterior tiene algún valor, ¿vale? Entonces yo le puedo poner aquí eco anteriormente seleccionaste la provincia y aquí le ponemos provincia anterior, ¿vale? Simplemente información. Esto ahora mismo no debería de ocasionarnos ningún tipo de problema, no debería de mostrar nada porque todavía no hemos guardado esa información. Vamos a guardarla cuando creemos el modelo y demás. Bueno, lo primero que queremos hacer ahora va a ser recuperar de la base de datos todas aquellas provincias que tengamos disponibles, ¿vale? La creación del modelo de provincia es muy sencillo. Por defecto, CodeIgniter, bueno, por defecto, nosotros aquí dentro de System tenemos una serie de librerías que podemos extender, ¿vale? Entonces aquí tenemos todas las librerías y entre ellas se encuentra esta librería, la Model, ¿vale? Que es la que nosotros queremos extender. Esa clase es CI Model, ¿vale? Pues entonces para nosotros crearnos un nuevo modelo, lo único que tendríamos que hacernos es venirnos aquí a modelos, decirle nuevo archivo, le vamos a llamar provincias model. Es importante ponerle el guión bajo model, ¿vale? Vale, ya lo tenemos por aquí y entonces aquí si no se lo ponemos no va a ser capaz de localizarlo, ¿vale? Y entonces aquí lo único que ponemos es provincias model, aquí esto extends y hemos dicho CI model, ¿vale? Ya está. Con esto ya tendríamos creado nuestro modelo. Con esto ya podríamos hacer uso de toda la funcionalidad que tiene nuestro modelo, ¿vale? Para poder hacer uso de esa funcionalidad de forma más sencilla, vamos a crearnos alguna funcioncita, ¿vale? Que nos permita recuperar datos. Lo primero que voy a hacer, es una cosa que a mí me suele gustar bastante, es crearme una propiedad privada de esta clase y es en la que yo voy a especificar la tabla de la base de datos que yo voy a utilizar, ¿vale? Es para no tener que, si en algún momento yo quiero cambiar el nombre de la tabla por lo que sea, pues tenerlo ahí y en vez de utilizar en todo momento el nombrecito, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a crearnos es un método que nos va a permitir recuperar todas las provincias que nosotros tengamos disponibles, ¿vale? Para ello vamos a
crear un objeto de tipo query que lo crearíamos con this db get y this tabla. Ya está. No tenemos que hacer más nada, no tenemos que hacer ningún select, asterisco, from, nada. Ya se encarga él automáticamente. El driver que tiene de base de datos, y esto lo tenemos disponible porque hemos hecho el autoload, ya tiene la posibilidad de decir el get y al cual nosotros le pasamos una tabla. Listo. Con eso ya devolvemos todo, ¿vale? O la query está preparada para recuperar todo. ¿Cómo lo recuperamos? Pues directamente haciendo query result. ¿Vale? Con eso ya nuestro sistema recupera todos los elementos que tengamos dentro de esta tabla que tenemos por aquí. Este es el modelo. Aquí vamos a meter, como hemos dicho antes, todo lo que serían las funciones de inserción de datos en base de datos y recuperación de datos. Estamos haciendo una recuperación. Pero ¿cómo mostramos todo esto? Pues nos vamos de nuevo al controlador. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer, en vez de utilizar directamente lo que sería el eco para mostrar información en la salida, vamos a que nuestro controlador le solicite la información al modelo y que llame a la vista para mostrar todo lo que queríamos, ¿vale? Entonces vamos a almacenar en provincia el resultado de this mprovincias get all, ¿vale? Pero este mprovincia ahora mismo no existe, no tenemos un autoload realizado sobre el modelo provincia, lo tenemos que cargar. Todas las librerías que nosotros queramos cargar dentro de CodeIgniter, todos los modelos, las vistas y demás se hacen a través del objeto load, ¿vale? Lo que hacemos es el objeto load, thisLoad, en este caso queremos cargar un modelo, pues seleccionamos modelo y aquí, como veis, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de especificarle el modelo que queremos cargar, provincias model, y podemos especificarle un nombre para que nos resulte más sencillo recordarlo, ¿vale? El modelo. Yo tengo la manía también de ponerle m de modelo y directamente el nombre del modelo, ¿vale? En vez de tener que utilizar provincias model completo, pues utilizo mprovincias y listo. Entonces, ya una vez que he hecho la carga, ya lo tengo disponible en el sistema y ya lo puedo recuperar. Vale. Esto también me lo voy a borrar porque esto lo quiero poner en la vista. Y ahora lo que tengo que hacer es cargar la vista. Para ello, lo único que hago es thisLoad, como hemos hecho antes. En este caso es una vista. Y aquí vamos a pasarle varias cosas. Lo primero que tengo que pasar es el nombre de la vista. El nombre de la vista vamos a poner provincias, ¿vale? Y lo segundo que tenemos que pasar es un array con todos los datos que queremos que estén disponibles dentro de la vista. Yo en este caso quiero pasar dos cosas. Provincias, que va a ser pues la variable provincia, que contiene todo el listado de provincias que nosotros hemos recuperado de la base de datos. Y lo segundo que quiero pasar también es provincia anterior, ¿vale? Ya que es un dato que debe de conocer conocerlo la vista para poder representar algo o no, ¿vale? Si nosotros quisiéramos almacenar el resultado de la vista en una variable para luego utilizarlo dentro de otra vista, es decir, componer una vista a partir de otra, sería tan sencillo como crear la variable que nosotros quisiéramos aquí, ¿vale? Y agregarle un último parámetro que fuese true, ¿vale? Ese true lo que dice es que sí quiero devolverlo como cadena. En vez de que lo muestre en pantalla directamente, que es lo que va a hacer ahora, pues que lo devolviera como cadena, ¿vale? Bueno, pues entonces yo ya tengo configurado mi controlador para que recupere lo que serían las provincias, para que lo mande a la vista y vamos a crearnos la vista para poder mostrarlo. Nos vamos aquí a la sección de vistas, le decimos nuevo archivo, hemos llamado la vista provincias, ¿sí? Y es provincias.php, ¿vale? Vamos a meter un HTML5, esto no me hace falta, esto es provincias, vale, perfecto. Y ahora aquí lo que yo quiero poner es una cabecera
provincias barra H1. Y ahora lo que voy a hacer va a ser meter un UL y aquí voy a mostrar el listado de provincias disponibles, ¿vale? Entonces voy a hacer un for each, aquí le vamos a poner esto, aquí es donde yo quiero mostrar la provincia, vale. Entonces la variable sería provincias, porque es el nombre que nosotros hemos puesto aquí, ¿vale? Lo que nosotros pongamos aquí es lo que se genera automáticamente como variable dentro de la vista, ¿vale? La provincia la voy a recuperar en la variable P, ¿vale? Y entonces aquí lo único que voy a hacer va a ser poner un LI en el cual voy a mostrar P provincia. Mi provincia en la base de datos tiene dos campos, uno que es ID y otro que es provincia. En provincia está el nombre y en ID pues está el número de la provincia, que lo vamos a utilizar ahora después para hacer un enlace, ¿vale? Entonces yo pulso por aquí, le doy, vamos a irnos a la pantalla principal y tenemos nuestro error, un expected, esto está dentro de provincia PHP, el controlador, en la línea 14, vale, vamos a ir a ver exactamente qué es lo que se me ha ido a mí, la línea 14, vale, claro, es que yo no he puesto aquí la declaración de array, vale, eso es lo que me faltaba. Ahora sí, ¿vale? Ya tengo mi declaración de array para meter esa información, con lo cual ahora debería de funcionar, ¿vale? Me pone todas las provincias. Vamos a agregarle un enlace para que ese enlace nos lleve directamente al otro método que yo me he creado dentro de mi controlador provincia para que me muestre los municipios, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a la vista y en la vista lo que voy a hacer va a ser crearme un enlace a href. Aquí voy a utilizar también una función de esas que yo antes he dicho que teníamos un helper URL. Bueno, pues esa es una de las funciones. Eso lo que hace es que me devuelve la configuración que nosotros hemos metido dentro del fichero config, dentro del apartado base URL, que coincide con toda esta información, con http con igniter tal, ¿vale? Eso lo hago para que todas las rutas que yo vaya a utilizar dentro de mi aplicación incluyan la URL completa y no una ruta relativa, ¿vale? Entonces aquí yo sé que lo que quiero llamar es a provincias, dentro de provincias, municipios, y dentro de municipios lo que quiero poner es el ID, ¿vale? Con esto lo que estoy diciendo es que cada provincia me marque aquí su ID y su nombre, ¿vale? Vamos a verlo más concretamente, que seguro, ¿vale? Si yo voy mirando y os fijáis aquí abajo en la barra de direcciones, veréis que aparece la URL provincia, municipio, bla, 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 ¿vale? Si yo pulso sobre una de ellas, me mandará al municipio 5, me mandará al municipio 15, si pulso Granada me manda al 18, etcétera, etcétera, ¿vale? Perfecto, pues parece que está funcionando. Lo que voy a hacer aquí, además, es poner si provincia anterior, recordemos que lo tenía puesto, entonces aquí lo que vamos a poner va a ser, sí. Vamos a hacerlo así, si provincia anterior, aquí ponemos anteriormente ha seleccionado la provincia y aquí ponemos directamente provincia anterior, ¿vale? Más rápido. De primera esto no debería afectar para nada, puesto que no tiene información, y ahora lo que vamos a hacer va a ser guardar en la sesión esa provincia que nosotros vamos a seleccionar. Por ejemplo, pulsamos aquí y ponemos esa provincia, ¿vale? Y listo. Entonces, vale. Vamos a preparar la salida del municipio y aquí es donde vamos a guardar en la sesión la provincia anterior.
Entonces, la provincia anterior la guardaríamos como this session set user data, ¿vale? Especificaríamos el mismo nombre que luego queremos hacer para recuperarlo, ¿vale? Y especificamos el valor que queremos introducir, que sería id provincia, ¿vale? Bien. Luego esto veremos que lo podemos hacer un poquito ampliado, ¿vale? Luego lo modificaremos para que en vez de guardar el identificador de la provincia, guardemos la provincia en sí completa, de forma que luego podemos recuperar ese objeto y resulta más sencillo el acceder a sus datos, ¿vale? Lo vamos pasando de una sesión a otra. Vale, aquí lo que tendríamos que hacer de nuevo es cargar el modelo que queremos utilizar, ¿vale? Cada función de nuestro controlador tiene que hacer la carga de los modelos que necesita. Si nosotros queremos cargarlos de forma automática para todos los métodos dentro de un mismo controlador, lo suyo sería meterlo en el constructor de la clase, ¿vale? Pero si no, los podemos ir cargando a mano. Y entonces aquí provincias model, ¿vale? Nuevamente como m provincias, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser, en primer lugar, recuperar información de una provincia concreta, ¿vale? Entonces tengo que irme a modificar mi modelo. Vamos a ponernos aquí el public, a la cual le voy a pasar el identificador de la provincia, ¿vale? Entonces en este caso la query ya no va a ser exactamente igual que antes. En este caso nuestra query va a seguir utilizando el objeto database, pero en este caso podemos utilizar una opción que es getWhere, ¿vale? GetWhere lo que nos va a permitir es especificar una tabla, ¿vale? Una tabla, y además nos va a especificar, podemos especificar un array con las condiciones que nosotros queremos utilizar para la selección, el where completo, ¿vale? Entonces yo aquí voy a poner que la ID sea igual a la ID que yo le acabo de pasar, ¿vale? Y entonces aquí el return, en este caso, como yo sé que me tiene que devolver una única opción, en vez del result utilizo row, para que en vez de que me devuelva un array, me devuelva directamente el objeto que yo estoy utilizando, ¿vale? Con lo cual aquí en provincias, si yo hago provincia igual a $this m provincias, get one, y aquí le paso el identificador de la provincia, yo ya en provincia tengo la provincia que yo quiero, los datos de la provincia, entre otras cosas el nombre, que es lo que yo necesito. Vale, ahora lo siguiente sería recuperar los municipios. Para ello lo correcto sería crearnos un nuevo modelo, ¿vale? Para que cada modelo se encargue de una única cosa, ¿vale? Eso sería lo más correcto. Para ello me voy aquí a modelo, le digo nuevo archivo, lo llamaremos en este caso municipios model.php y vamos a crearlo, ¿vale? El municipios model, hago exactamente lo mismo, tengo una tabla, en este caso el getAll lleva una provincia asociada para que no me recupere absolutamente todos los datos, ¿vale? Y aquí tengo la sentencia que es la misma que yo estoy utilizando antes, el getWhere, ¿vale? Porque le voy a pasar la provincia. La tabla de municipios que yo tengo tiene ID para identificador del municipio, tiene provincia con el identificador de la provincia y tiene municipio con el nombre del municipio, ¿vale? Bueno, pues entonces yo ya que tengo esto, en mis municipios puedo hacer lo mismo que he hecho con esto, lo add model municipios model y quiero que se llame m municipios, ¿vale? Y los municipios van a ser igual a this get all $id provincia, ¿vale? Entonces yo ya tengo aquí disponible lo mismo, los datos del municipio o de todos los municipios de una provincia determinada. Ahora lo que voy a hacer va a ser cargar la vista, view, y le voy a pasar, la vista va a ser municipios, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Que va a ser crear un array con todos los parámetros que yo le quiero pasar, y entre ellos va a estar la provincia, ¿vale?
y va a estar los municipios. Vale, ya lo tengo pasado. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es crearnos la vista en cuestión, la vista de municipios. ¿Vale? Para ello nos venimos nuevamente a vistas, nuevo archivo, municipios.php y creamos nuestro municipio. Como veis, los municipios, un fichero como el que hemos hecho exactamente igual antes. Tenemos la cabecera, en este caso la cabecera le vamos a poner la provincia, el nombre de la provincia. Luego tenemos el listado de municipios, que es un UL exactamente igual que antes, en el que hemos hecho un for each y en el que estamos mostrando el municipio. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Volvemos hacia atrás, le damos a Albacete y parece que sí. Tenemos aquí el listado de Albacete. Si yo vuelvo ahora para atrás, además me dice anteriormente ha seleccionado la provincia 2, con lo cual también estamos verificando que nuestra sesión está funcionando correctamente. El problema es que me está diciendo provincia 2. ¿Qué provincia es la 2? A lo mejor si yo soy de Albacete sé que la provincia de Albacete, como si yo soy de Granada sé que la 18 es Granada, pero aquí lo correcto sería mostrar el nombre de la provincia, ¿vale? Para ello, lo único que tenemos que hacer es que aquí, en lugar de guardar el identificador de provincia, lo voy a cortar, me lo voy a llevar aquí y una vez que yo ya tengo, o mejor dicho, una vez que yo ya tengo la provincia, ¿vale? Pues entonces yo lo que guardo es la provincia directamente. Con lo cual, cuando yo recupere la provincia anterior, estoy recuperando el objeto provincia completo, con lo cual, cuando yo muestre aquí, yo no puedo mostrar provincia anterior a seca, sino que tengo que mostrar provincia anterior, provincia, que es el nombre de la provincia. Vamos a ver si esto ha funcionado. De primera me meto en otra provincia, Almería, y luego cuando vuelva para atrás, pues sí, efectivamente me ha recuperado correctamente la provincia y me ha recuperado el nombre, ¿vale? Como veis, muy sencillo el mecanismo de almacenar información en la sesión del usuario, ¿vale? También no tiene mayor dificultad. Vale, bueno, pues este sería todo el flujo más o menos de trabajo que tenemos que hacer con CodeIgniter, ¿vale? Creamos el controlador, creamos los modelos para acceder a la base de datos y creamos las vistas que nosotros queramos. Y luego vamos haciendo pues, nuestros enlaces entre uno y otro. ¿Vale? ¿Dudas que tengáis? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis aclarar sobre esto que hemos ido haciendo? Ya que hemos visto bastantes cosillas en poco tiempo, con lo cual seguramente alguna duda tendréis que tener sobre esto que hemos ido realizando. Una recomendación que os hago es que utilicéis muchísimo la página web de CodeIgniter, que os deis un paseo por todas sus opciones, que os leáis tranquilamente un poquito lo que sería el funcionamiento de CodeIgniter, las clases que tenemos, las posibilidades que nos ofrecen cada una de esas clases, bueno, el modelo vista controlador, cómo lo implementa, que hagáis el pequeño tutorial que aquí viene para crear vuestras páginas, vuestras secciones, etcétera, ¿vale? Ya que todas estas cosas os van a ayudar a comprender mejor el framework. Luego aquí tenéis, como veis, un montón de clases que os ayudan al funcionamiento, ¿vale? La carga de librería, a utilizar las librerías de una forma más sencilla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, aquí tenéis muchas cosas que os pueden ayudar. Como veis, tenéis para hacer calendarios, tenéis para un carrito de la compra, en caso de que queráis hacer una tienda online, tenéis una clase para mandar correos electrónicos, de encriptación, tenéis además clases específicas para subida de ficheros, tenéis una muy interesante que es la de validación de formularios. Esta de validación de formularios nos permite que cuando recibimos un formulario con unas simples reglas que tenemos por aquí al final, nos aparece el listado de reglas disponibles, validar que los datos que los usuarios han ido insertando son correctos. Por ejemplo, si queremos que el dato se verifique que se ha introducido algún valor, pues ponemos require. Si queremos además que sea único,
que no se repita, lo podemos poner por aquí. Si queremos que sea mayor que un determinado número o menor que otro. Si queremos que sea un email correcto, porque le hemos dicho que nos introduzca una dirección de correo electrónico. Si queremos que tenga una dirección URL correcta, una dirección IP, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, hay muchas validaciones muy rápidas que podemos hacer con esto. Como veis, son todos mecanismos, librerías adicionales que nos permiten tener que trabajar menos. Básicamente ya está hecho, no tenemos por qué hacerlo. Una clase de acceso a FTP para manipulación de imágenes, para generación de o manejo, mejor dicho, de input, lo que serían la gestión de lo que se va pasando, la información que nos va pasando el usuario. Como veis aquí, la clase input, esta lo que nos permite es recuperar la información que nos manda un usuario desde un formulario a través del método post, por ejemplo. Aquí le decimos que recupere el elemento something que había dentro de mi formulario, ¿vale? Nos ayuda bastante. Con esto, como veis, podemos recuperar del método post, del método get, incluso del cookie o incluso de la variable server que sabemos que existe dentro de PHP. Para JavaScript, para ayudarnos a la hora de insertar y quitar cosas de JavaScript. Tiene ya incluso implementado algunos efectos de jQuery, con lo cual nos va a resultar bastante más sencillo. Tenemos la clase migración. Esta es muy interesante para si tenemos una aplicación que la vamos a ir actualizando a lo largo del tiempo. Esta clase migración nos permite que todas las modificaciones que se vayan haciendo a la base de datos, hacerlas de forma automática. Conforme se ejecuta la clase migración, verifica que la base de datos está en la versión que tiene que estar y si no, realiza todas las modificaciones que nosotros le hayamos ido metiendo. Es muy interesante. Más clases que tenemos, la de paginación, nos permite crear pues la paginación de un blog, por ejemplo, de una forma muy sencilla. Para hacer plantillas, ¿vale? Para que más la clase de seguridad, para intentar evitar algunos de los ataques más usuales que podemos tener, la sesión que ya lo hemos visto, HTML table para poder generar tablas HTML de una forma muy sencilla, simplemente con un array, ¿vale? ¿Qué más? Clases de unit testing. También nos permite, este framework nos permite probar nuestra aplicación antes de ponerla en producción utilizando los test unitarios, ¿vale? Tenemos la URI para generación de URLs, en fin, tenemos clases para muchas opciones. Luego, otra cosa que merece especial atención también es la parte de base de datos. Tiene una cosa que se llama Query Builder, que nos permite realizar consultas SQL sin necesidad de escribir SQL o consultas de base de datos, ¿vale? Esto lo que nos permite es ser completamente independientes de la base de datos que nosotros tengamos, de forma que si en un momento determinado queremos cambiar de nuestro motor de base de datos, pues podemos pasarnos de uno a otro sin problema, ya que todos los drivers de base de datos van a entender perfectamente los mensajes que nosotros les vamos a poner con el Query Builder. Aquí podemos hacer el select, podemos hacer where, podemos hacer join, todo lo que podríamos hacer normalmente con una consulta SQL tradicional, pues las podemos hacer por aquí sin necesidad de conocer el lenguaje SQL, con lo cual también es muy interesante. También tenemos por aquí opciones de base de datos para poder crear tablas nuevas, eliminar tablas, etcétera, ¿vale? Luego tenemos aquí la referencia a algunos helpers que nos ayudan a hacer cosas de forma sencilla. El form helper, por ejemplo, para crear los formularios, los campos de los formularios, etcétera. El URL, que es el que yo he utilizado pues para saber la página en la que estamos ahora mismo, la página base, la URL que se ha llamado, etcétera. Tenemos también para cookies, para captcha, para email, etcétera, ¿vale? Como veis, tenemos muchísimas funciones o muchísimas clases adicionales helper que nos van a dar bastante funcionalidad a nuestra aplicación sin que necesitemos meter nada nosotros a mano, ¿vale? Bueno, y esto sería todo. Esto sería todo sobre CodeIgniter. Existe mucho más por hacer, evidentemente, hay mucho más que aprender sobre CodeIgniter, pero ya os animo de verdad a que lo probéis porque resulta
un mecanismo muy sencillo, un framework muy sencillo de aprender, y en muy poquísimo tiempo estaréis haciendo páginas web con PHP con toda la funcionalidad que nos proporciona Codeigniter. ¿Vale? Bueno, nada más por mi parte. Recordaros que si queréis podéis valorar al finalizar la sesión, podéis valorar la sesión en el formulario que os aparecerá. Deciros que para nosotros es bastante importante porque utilizamos todo vuestro feedback para, bueno, de cara a las próximas sesiones, el año que viene o las que nos quedan ahora durante este año, para poder mejorarla, ¿vale? En caso de que, bueno, pues tengáis cualquier cosa que decirnos. Nada más. Desearos buena tarde a